A ver, imaginad por un momento que las conexiones humanas invisibles que creamos cada día, esa charla rápida en la máquina de café o el susurro durante una reunión pesada, dejaran un rastro brillante en el aire. Sería una imagen espectacular, desde luego. Totalmente. ¿Qué forma tendría la red en nuestras vidas? Y, más importante aún, ¿cómo revelaría esa red la forma exacta en la que se propagan las ideas o, bueno, poniéndonos un poco más serios, los virus? Ojo, que es una pregunta que los científicos llevan décadas haciéndose. Exacto. Pues hola a todos los curiosos que nos escuchan hoy, bienvenidos y bienvenidas a quienes nos acompañan en esta nueva inmersión profunda. Ya sabéis que aquí cogemos investigaciones complejas y las desgranamos para entender cómo funciona el mundo. Y el material que tenemos hoy es, sinceramente, una pasada. Lo es. Hoy nos sumergimos en un artículo científico del año 2008. Se titula Mapeo dinámico de alta resolución de interacciones sociales con RFID activo. El autor principal es Alain Barrat, junto con su equipo en la Fundación EASY en Turín. Un equipo pionero, por cierto. Sí, sí. Nuestra misión hoy es entender cómo esta gente logró crear una especie de, digamos, GPS social. Un sistema para medir interacciones cara a cara con un nivel de precisión que no existía hasta ese momento. Vale, vamos a desgranar esto, porque para entender por qué esto fue tan revolucionario, tenemos que recordar cómo se hacían las cosas antes. Es que ese es el contexto histórico clave. Antes de este estudio, medir la interacción humana real era una pesadilla absoluta para sociólogos y epidemiólogos. Si querías mapear una red de contactos, las opciones eran un desastre. Eran arcaicas directamente. Efectivamente. La técnica estrella durante muchísimo tiempo era usar diarios de papel o encuestas. Una locura, si lo piensas. Literalmente tenías que pedirle a la gente que anotara con quién había hablado al final del día. A ver, es que imagina tener que rellenar una hoja de cálculo cada vez que te cruzas con alguien en el pasillo de la oficina, o si te paras a comentar una jugada del partido 5 segundos. Exige una memoria prodigiosa. Y unos sesgos brutales porque nadie se acuerda del cruce de miradas en la puerta del baño. Claro, es súper intrusivo y poco fiable. Y bueno, luego llegaron las tecnologías inalámbricas, el Wi-Fi, el Bluetooth de los móviles, pero yo aquí veo un problema enorme y me pongo un poco crítica con estos métodos previos. Adelante, porque tienes toda la razón. Es que, ¿acaso saber que dos teléfonos móviles están a 10 metros de distancia significa que sus dueños están teniendo una conversación? Para nada. En absoluto. Podrían estar en habitaciones separadas, divididos por un muro de hormigón, o simplemente dándose la espalda en un tren. El Bluetooth mide la proximidad física, pero proximidad no es interacción social. Esa me parece la falla gigante de todo lo anterior a este estudio. Has dado en el clavo. Ese es exactamente el límite espacial y conceptual que el equipo de Barrat logró resolver de una forma brillantísima. Ellos no querían un radar de proximidad, querían un detector de conversaciones reales. Y ahí es donde entra la tecnología RFID activa. Eso es. Pero ojo, no el RFID pasivo de las tarjetas del metro o las alarmas de la ropa. Programaron estas etiquetas, estos pequeños dispositivos, para que emitieran y recibieran señales de radio de igual a igual, de forma bidireccional. Y el truco maestro, lo que me parece de una elegancia tremenda, es cómo evitaron el problema de la gente dándose la espalda. Tuvieron que usar un escudo. El escudo definitivo, fíjate, el propio cuerpo humano. Es que es genial. Claro, al pedirles a los participantes que se colgaran la etiqueta en el pecho, como la típica acreditación de un congreso, aprovecharon la biología básica. El cuerpo humano es mayoritariamente agua, y esa masa de agua absorbe y bloquea las señales de radio de muy baja potencia que van hacia atrás. O sea, conviertes el propio cuerpo en el filtro del experimento. Efectivamente. Por lo tanto, para que tu etiqueta registre la mía, tú y yo tenemos que estar literalmente cara a cara, de frente, y a no más de 1 o 2 metros de distancia. Si yo estoy en la cola de la cafetería y tú estás justo detrás de mí, dándome la espalda, El sistema no registra nada. Sois invisibles el uno para el otro. me parece fascinante. Garantiza que lo que mides es un contacto social real y no una casualidad geográfica. Bueno, pues para probar todo esto diseñaron un estudio piloto y el escenario que eligieron no podía ser más perfecto, la verdad. Un congreso sobre enfermedades infecciosas. A ironía pura. Sí, en octubre de 2008 en Turín.
Convencieron a 50 asistentes para que llevaran estas etiquetas durante los 4 días del Congreso y pusieron estaciones receptoras por todas partes, en la sala de conferencias, la cafetería, el bar, el vestíbulo. Y hay un detalle de la metodología que me encanta. No estaban simplemente recopilando datos en un disco duro para verlos meses después. Montaron una pantalla pública en el recinto. Una visualización en tiempo real. Exacto. Los nodos y las aristas, es decir, las personas y sus conexiones, se movían en la pantalla 25 veces por segundo. Era hacer visible lo invisible delante de las propias narices de los científicos. Un experimento muy inmersivo. Sí, pero a ver, leyendo la letra pequeña del documento, aquí tengo que sacar mi lado escéptico. ¿Dispara? Los propios autores admiten que hubo fallos técnicos importantes. Hablan de baterías que se agotaban a mitad del día, personas que desaparecían de los datos durante horas porque salían del rango de las antenas. En fin, que la recogida de datos tuvo tela. Con un colador de datos así, ¿hasta qué punto podemos fiarnos de las conclusiones? Es una duda súper lícita. Cualquier estadístico levantaría una ceja al ver datos perdidos. Pero en la ciencia de redes complejas no necesitas el 100% de los datos en cada microsegundo. Necesitas una muestra que sea estadísticamente sólida. Vale, ¿y los números respaldaban esa solidez? Totalmente. A pesar de los fallos, procesaron 150 megabytes de datos muy comprimidos. Estamos hablando de 2 millones de paquetes de datos diarios y 500.000 de ellos indicaban contacto directo. Las baterías que morían actuaban en la práctica como un muestreo aleatorio. O sea, mientras los fallos no se afectaran solo a un tipo de persona, digamos, solo a los que hablan mucho, la estructura de la red sigue siendo válida. Eso es. Las propiedades topológicas del sistema, la foto general, se mantienen robustas. No altera el patrón de comportamiento que querían descubrir. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Tenían esta montaña inmensa de datos. Tenían que decidir matemáticamente qué cuenta como un contacto y qué es solo ruido. La definición del umbral. Exacto. En estudio define un contacto como el intercambio de al menos un paquete de datos en una ventana de 20 segundos. Y fíjate que esos 20 segundos no son casualidad. Es la escala de tiempo típica para un microencuentro humano. El clásico «Hola, ¿qué tal?» en el pasillo o el «Perdona que pase» en la puerta. Todo eso encaja en 20 segundos. Vale. Y al aplicar ese filtro a los datos, empezaron a medir cuánto duraba cada contacto y cuánto tiempo pasaba entre uno y otro. Y los resultados mostraron un patrón matemático clarísimo, una ley de potencias. La famosa distribución de ley de potencias, sí. Intentando no ponernos demasiado técnicos, los autores hablan de exponentes de -2 para la duración y -2,5 para los intervalos. Si lo traducimos a la vida real, a lo que hace la audiencia que nos escucha en su día a día... Es el principio de Pareto llevado a la sociabilidad. Exacto, que tenemos muchísimas interacciones efímeras, como pedir un café o saludar de lejos, y muy pocas conversaciones largas y profundas. Significa que no existe algo así como una conversación de duración estándar. Somos criaturas de extremos. Navegamos en un océano de microinteracciones, pero mantenemos un puñado minúsculo de charlas de 1 hora. Pero claro, vuelvo a mi escepticismo de antes. Sabiendo que los dispositivos fallaban a veces, ¿no podría ser esta ley de potencias un simple espejismo matemático? ¿Un error de cómo el software procesó la información? Los investigadores pensaron exactamente lo mismo. Fueron súper rigurosos con esto. De hecho, torturaron sus propios datos para ponerlos a prueba. Pruebas de estrés, ¿verdad? Sí. En una prueba, borraron deliberadamente el 30% de las etiquetas de la base de datos. Simularon un fallo catastrófico para ver si el patrón se rompía. ¿Y qué pasó con la gráfica? Idéntica. La ley de potencias no se movió. Pero es que además cambiaron la definición de contacto. Dijeron, vale, tal vez exigir un solo paquete en 20 segundos es muy poco. Vamos a exigir 5 paquetes de datos en esa misma ventana para considerarlo una interacción válida. Para filtrar contactos puramente accidentales. Exacto. Redujeron muchísimo el volumen de eventos. Y adivina qué. Las pendientes de las gráficas seguían siendo idénticas. Demostraron de forma aplastante que este patrón de muchísimos contactos cortos y poquísimos largos es una ley inquebrantable del comportamiento humano. Es increíble que nuestra vida social sea tan matemáticamente predecible. Pero bueno, esta ley aplica en general. Lo que me fascinó del estudio es cuando bajan al detalle del espacio físico. Analizaron el tercer día del Congreso comparando qué pasaba dentro de la sala de conferencias frente a las pausas para el café. Ahí el contraste es espectacular. Sí,
el documento muestra que durante las charlas el grado de conexión caía a plomo. La gente solo formaba lo que llaman clics de dos, es decir, parejas susurrando. Claro, estás sentado mirando al ponente, como mucho hablas con el de al lado. Pero en cuanto anunciaban el descanso para el café, la red sufría una explosión absoluta. Es que el vestíbulo se convertía en un hervidero. Surgían de la nada clics de 3 y de 4 personas, grupos hablando simultáneamente. Y aquí hay que volver a aplaudir la tecnología RFID frente al Bluetooth. Claro, porque detectar a 3 personas cerca no significa que estén hablando en grupo. Efectivamente. Si usamos Bluetooth, 3 personas esperando en silencio en la barra del bar parecen un grupo. Pero para que el sistema de barra detecte un clic de 3 real, A tiene que emitir y recibir de B de C, y la clave matemática, C tiene que emitir y recibir de A al mismo tiempo. Cerrando el triángulo. Cerrando el triángulo geométrico de la conversación. Y gracias a que el pecho bloquea la señal, si no están formando un círculo real mirándose las caras, el sistema no lo registra. Esto valida científicamente que la charla en la máquina de café es el verdadero motor de la transmisión de información. Y esto nos lleva a un debate central en la ciencia de redes que el documento aborda muy bien: la diferencia entre redes estáticas y redes dinámicas. Es un cambio de paradigma total. Si conectamos esto con el panorama general, históricamente siempre se usaban redes estáticas. Hacías encuestas al final del día y dibujabas un mapa donde todas las conexiones parecían fijas. Como una fotografía plana de todo el día. Eso es. Si por la mañana hablas con Ana y por la tarde hablas con Carlos, la red estática dibuja un triángulo conectado para siempre. Asume que la información puede viajar en todas direcciones, lo cual es un error enorme, porque ignora el tiempo. Exacto. Ignora la causalidad. La información o un virus puede ir de Ana a mí y de mí a Carlos, pero nunca jamás podrá viajar de Carlos a Ana a través de mí, porque mi encuentro con Ana ya ocurrió en el pasado. Es la flecha del tiempo. Las redes estáticas sobreestiman muchísimo la velocidad de contagio. Por eso, capturar los datos temporales segundo a segundo, como hizo este equipo, es vital para entender cómo se propaga realmente cualquier cosa. Y hablando de propagar cosas, entramos en la aplicación práctica de todo esto. Los investigadores cogieron esta red dinámica perfecta del tercer día y montaron una simulación por ordenador, un modelo de contagio, el famoso modelo susceptible infectado. El modelo SI, sí. Cogieron a un paciente cero virtual y le dieron al play a los datos reales de ese día. Pero no era un modelo de todo o nada, de te toco y te contagio. No. Integraron el peso de la interacción. A la probabilidad base de contagio, digamos un 1%, la multiplicaron por una variable que llamaron W. ¿El peso empírico del contacto? Exacto. Ese W era el número de paquetes de datos intercambiados en ese encuentro. Si te saludo en la puerta 2 segundos, el peso es bajísimo y apenas hay riesgo. Si debato contigo 15 minutos cara a cara, el W se dispara. Y la probabilidad de infección en la simulación también. Y el resultado en la gráfica es brutal. Las infecciones no subían poco a poco durante el día. Era una curva en forma de escalera. Durante las charlas en silencio el contagio era casi cero, pero llegaba la pausa del café, esos clics de 3 y 4 personas. Y la gráfica pegaba un pico vertical dramático. Aquí tengo que volver a hacer de abogada del diablo. Entiendo la simulación, pero modelar un virus asumiendo un espacio cerrado, 50 personas, sin contar la ventilación ni otros factores ambientales, pues me parece un poco simplista si lo queremos usar para pandemias reales. Te doy toda la razón. Es una simplificación. Pero los propios autores lo presentan como una prueba de concepto. Lo brillante es lo que hicieron después para probar intervenciones. Empezaron a simular qué pasaba si inmunizaban a parte de la población. Interesante. Probaron haciendo inmunes al 10, al 20, al 50% de los asistentes y vieron cómo eso frenaba la cascada de contagios. Demostraron que si basas tus políticas de salud pública en una red temporal real y no en modelos estáticos masivos que asumen que todos nos mezclamos por igual, tus predicciones son infinitamente más precisas. O sea, ¿te da un bisturí de precisión en lugar de un martillo grueso para predecir brotes? Bueno, el viaje ha sido denso, interesantísimo, pero vamos a ir atando cabos. Perfecto. Si tuviéramos que empaquetar los aprendizajes absolutamente críticos para nuestra audiencia hoy, yo destacaría 3 bloques claros. El primero es la pura innovación tecnológica.
Usar el cuerpo humano como escudo para el RFID activo es lo que permitió filtrar la proximidad vacía y medir verdaderas interacciones bidireccionales. El segundo punto clave sería la naturaleza de nuestros contactos. Seguir esa ley de potencia es inquebrantable. Tenemos miles de contactos breves y muy poquitos largos, y es un patrón que se mantiene por mucho que estreses los datos. A una resolución temporal al segundo a segundo es lo único que nos revela la verdadera direccionalidad y causalidad, saber por dónde fluye un rumor o una enfermedad. Y fíjate que todo esto plantea una pregunta final enorme, una reflexión que creo que nos toca a todos. Cuéntame. Si hoy sabemos matemáticamente que nuestros encuentros son tan predecibles y que la arquitectura temporal de las pausas del café define qué nos contagia, ¿cómo deberíamos diseñar los espacios del futuro? Es una gran pregunta. Si sabemos cómo y cuándo se forman esos grupos de 4 personas, tal vez la arquitectura de los próximos hospitales o de las oficinas modernas no vaya sobre poner paredes o quitar puertas. Quizás trate sobre la ingeniería invisible de nuestros roces sociales, diseñar flujos para fomentar la innovación y a la vez frenar los riesgos de contagio. Qué perspectiva tan alucinante para cerrar la arquitectura convertida en ingeniería social a través de datos temporales. Pues agradezco muchísimo la profundidad del análisis de hoy. Ha sido genial transformar estos paquetes de radio en conceptos tan tangibles. Un placer, como siempre. Y a todos los curiosos y curiosas que nos habéis acompañado este rato, mil gracias. Esperamos que mañana, cuando estéis haciendo cola para pedir el café o cruzándoos con alguien en el pasillo, podáis imaginaros esos pequeños hilos brigantes formándose y deshaciéndose a vuestro alrededor, tejiendo la red en la que todos estamos conectados. Seguid cuestionando el mundo que os rodea. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda. ¡Hasta la próxima!